Buenas noches, compañeros. Vayan poniendo, por favor, sus nombres y apellidos acá en el chat de nuestra aula virtual. Vayan poniendo sus nombres y apellidos, por favor. Vamos a esperar unos minutos más a que puedan ingresar el resto de los compañeros al aula. Bueno, compañeros, a ver, hemos estado esperando que puedan ingresar el resto de los que conforman el grupo de Derecho Constitucional 1. A ver, hay algunos que todavía siguen ingresando. Bueno, espero que hayan recibido, no espero, de hecho ya lo tienen en el grupo de WhatsApp, nuestro dossier, ya es el dossier de Derecho Constitucional 1, en una primera parte, obviamente, ¿no? Se refiere que es la primera parte, debido a que es un texto demasiado extenso en el sentido de que tenemos demasiada doctrina para poder estudiarla. Ya, no se asusten, compañeros, que este dossier no necesariamente va a ingresar de lleno a lo que son los exámenes parciales, porque cada tema en el dossier, como les he venido refiriendo desde la primera clase, se encuentra repetido de cierta manera. ¿No? El hecho de que hablemos de derecho constitucional o de la palabra derecho, entre otros términos doctrinales, ¿no? Va a estar repetido de un autor a otro, ¿no? Pero yo les pongo en el dossier a todos ustedes todos los aspectos necesarios para que puedan ustedes mismos elegir con qué autor ustedes podrían quedarse respecto a un tema específico, ¿ya? En cuanto al concepto que se acomode más, tal vez, ya a lo que nosotros estaríamos avanzando en lo que es Derecho Constitucional 1. Entonces, no es un dossier que necesariamente tengamos que analizarlo de inicio a final. Sí tenemos que ingresar a la lectura de este dossier, compañeros. Ya es necesario que cada uno de nosotros vaya leyendo, vaya repasando, lo tenemos en digital, ¿qué más no queremos? Poderlo leer en nuestro celular o a fin de cuentas pueden optar por realizar la impresión de este texto, ¿no?
si es que ustedes lo ven por conveniente. Hay muchos lugares, compañeros, donde tal vez pueden optar por realizar esta gestión y uno de esos por realizar las copias, uno de esos es nuestra universidad. Y hay otros lugares también por el resto de las universidades donde hay precios de todo tipo e imprimen los textos. Entonces, no hay excusa, compañeros, para poderlo imprimir, para poder incluso tenerlo físico, este dossier, ¿no? Más sin embargo, lo tienen ustedes en digital. No se ha subido todavía a la plataforma, creo que estamos con algunos conflictos en cuanto al sistema de la universidad, y ya posteriormente vamos a estarlo remitiendo a la plataforma para que puedan descargarlo desde ahí también, y ingresar a los enlaces también de una forma más formal, si quieren verlo así, desde la plataforma Moodle de la universidad. Mientras tanto, estamos con estos datos, estamos realizando todas las gestiones administrativas por medio de que son los grupos de WhatsApp, por eso que se los está enviando a lo que serían, se les estaría enviando los links de ingreso al aula virtual, a lo que serían nuestros grupos de WhatsApp, ¿no? Entonces, todo eso vayan viendo ustedes, compañeros, son 161 páginas, podemos verlo así, obviamente son más porque está el dossier, abarca cada 2 hojas, ¿no es cierto? Entonces, pueden leerlo, pueden ingresar ya incluso a leer para poder opinar respecto a lo que nosotros vayamos avanzando, porque hemos estado viendo lo que es la primera parte en los aspectos generales de lo que es el derecho constitucional. El día de hoy, compañeros, les voy a dejar en una imagen en nuestro texto porque vamos a analizar un poco más qué es el derecho constitucional, ¿no? Y de dónde viene este, ¿no? ¿Cuál es esa definición con la cual nosotros podamos quedarnos? Hemos visto unos videos incluso, ¿no es cierto?, sobre estos aspectos. Hemos visto el objeto que tiene el derecho constitucional, las disciplinas del derecho constitucional que también vamos a ingresar a su análisis, ¿no? Estamos hablando del derecho constitucional desde el punto de vista general, del particular, además desde el punto de vista comparado, desde los textos que tenemos nosotros, desde los conceptos que tenemos nosotros de varios autores. Posteriormente vamos a pasar a ver lo que son las fuentes del derecho constitucional. Entonces les voy a compartir mi escritorio para que podamos comenzar ya a ver. Me interesa que nosotros podamos basarnos en esta clasificación dentro de lo que es el derecho público, dentro de donde concretamente se encontraría el derecho constitucional, ¿no? Nuestra materia de estudio en sí. Vamos a comenzar entonces viendo lo que es, esperen un momento, tenemos todavía creo en cola algunos compañeros. Tenemos entonces, ¿no?, lo que es el derecho constitucional. Vamos a volver a recalcar y tal vez ingresar un poquito más a repasar con todos los compañeros, algunos que recién estoy viendo algunos nombres que no se han visto en anteriores clases, y de esa manera podamos entender mejor qué es el derecho constitucional. A ver, tenemos que partir de que el derecho constitucional es una rama del derecho público, ¿no? Nosotros tenemos acá esta clasificación que se encuentra por si acaso en el dossier, compañeros, en el texto de Ciro Félix Trigo, ya, del derecho constitucional boliviano, que no existe mucha diferenciación con lo que es el derecho constitucional, ¿no?, en este sentido internacional, ¿no?, con relación a otros países. Tenemos el derecho de donde nace, obviamente, y esto han debido ver tal vez en introducción al derecho, en el derecho público y el privado. Dentro del público tenemos el derecho interno y externo, en el cual nosotros vamos a ver y vamos a poder ingresar a detalle de análisis de lo que es el derecho constitucional. Dentro del derecho público interno además está el derecho administrativo y vamos a ver del derecho constitucional qué relación tiene con el derecho administrativo, el derecho penal, el procesal, e incluso dentro de esta clasificación podemos ver el derecho eclesiástico, ¿no?, que ya no mucho se ve. Hay algunas universidades que sí tienen esta materia, ¿no?, respecto a lo que es este derecho eclesiástico, o lo llaman una materia de religiosa, como es en la Universidad Católica, creo que tienen este tipo de análisis o esta materia, ¿no? El derecho internacional público también se encuentra dentro de lo que sería esta clasificación. Tenemos que entender, compañeros, que
El derecho constitucional es una rama, nada más de lo que es el derecho público interno, ¿no? Este mismo que va a venir a determinar la organización jurídica, estamos hablando del derecho constitucional, la organización jurídica y política del Estado, así como también ustedes ya me han respondido en el examen que hemos tenido, ¿no es cierto? Es un examen sin ningún tipo de puntaje, en el cual me han referido así que en la Constitución, he leído algunos exámenes, me referían, ¿no? Se encuentran nuestros derechos y deberes inmersos en este, ¿no? Para Marcel Prelot, creo que ya vimos algunos conceptos incluso, nos refiere, ¿no? Tanto en la acepción lógica como en la pedagógica, el derecho constitucional debe definirse como una ciencia de las reglas jurídicas según las cuales se establece, ejerce y transmite el poder político, ¿no? Más adelante vamos a ver qué relación se puede darse respecto al derecho constitucional con este aspecto político. Según Maurice Duverger, ya hemos visto, también hemos hablado, que es el que se aplica a los órganos e instituciones políticas del Estado. De la misma forma tenemos otra definición respecto a que la misma es la rama del derecho nacional público, cuyas normas tienen por objeto preferentemente organizar el Estado, ¿no? Determinar las atribuciones que tiene el gobierno y garantizar el ejercicio de los derechos individuales. El derecho constitucional, compañeros, desde siempre, y como les he venido señalando además, es una ciencia fundamental, como nos viene a referir además nuestro querido autor Dermisaki, mediante la cual confluyen y subordinan las ramas del derecho público y privado. ¿Qué se dice, no? Constituye el fundamento de todo derecho restante. Es una materia esencialmente jurídica porque contiene preceptos de aplicación obligatoria. Todo lo que se encuentra en la Constitución, de hecho, es de aplicación obligatoria. Y formalmente política porque se refiere a las instituciones de este género que se relacionan desde todo punto de vista con lo que es el Estado, ¿no? Eso nosotros estamos viendo, por si acaso, dentro de lo que es nuestro texto de derecho, perdón, nuestro dossier de derecho constitucional, ¿no? Y ustedes pueden, como les he venido refiriendo, buscar en cada uno de los parámetros que ya se les ha dado estos aspectos para poder analizarlos, ¿no es cierto? Y no solo quedarnos con un concepto específico que el docente mismo les está dando, sino más bien que puedan buscar otros conceptos que se acomoden tal vez a las exigencias que cada uno de ustedes tiene en lo que es nuestra enseñanza-aprendizaje, ¿no? Vamos a ver un poco más adelante. A ver, perdón, compañeros, vamos a... ¿Dónde está mi...? Vamos a ver una definición dentro del texto del doctor Ciro Félix Trigo, obviamente. He tratado de recabar la información con la cual ustedes puedan sentirse incluso más cómodos, como les he referido y les vuelvo a referir, compañeros, ¿no? ¿Qué nos dice de la definición del concepto de derecho constitucional, ¿no? Y además de su objeto. El derecho constitucional es una rama del derecho público interno que determina la naturaleza y organización fundamental del Estado. Eso concretamente es lo que es nuestra constitución política del Estado, ¿no? Trata de la soberanía, de las formas de gobierno, de las libertades, derechos y garantías además que las personas tienen, de la organización y funcionamiento de los poderes públicos, del gobierno comunal, del régimen económico, además de los aspectos sociales, culturales, entre otros que se encuentran dentro del análisis de estudio de esta materia, ¿no? De la Fuerza Armada, de las reformas y enmiendas constitucionales, entre otros. El derecho constitucional en todo país civilizado que tiene una organización jurídica es una rama fundamental del derecho público y del privado además, ya que todas las partes de esto suponen su existencia y se hallan subordinadas a los preceptos básicos que nos va a venir a dar lo que es nuestra Constitución. ¿Ya? Ese aspecto que se va a ver desarrollado dentro de esta clasificación del derecho público, ¿ya? Que asimismo el derecho constitucional, compañeros, a ver, tienen que prestar demasiada atención a este aspecto que nosotros estamos analizando respecto a la clasificación, ¿ya? ¿Qué relación tiene el derecho constitucional con civil, comercial, minero, agrario, laboral, ¿no? O del trabajo? Y además del derecho internacional privado, todos estos que se encuentran dentro de lo que es el derecho privado.
¿no? Esta clasificación es tan básica, ¿ya? Que ustedes miren, todo esto nosotros estaríamos desarrollando en una pizarra, ¿ya? Y no necesariamente quiero poner un PowerPoint, compañeros, donde ustedes tengan otra vez que estar, ¿no? Viendo a ver qué está desarrollando el docente, pero sin embargo esto lo tenemos nosotros en nuestro texto, ¿ya? Les he referido en el texto de Ciro Félix Trigo, ya en la página 27, por si acaso. Esos aspectos que nosotros estamos viendo, ¿ya? Y que desde siempre les voy a volver a referir, compañeros, todo nace de lo que es nuestra Constitución Política del Estado, ¿no? Son los preceptos generales que nos va a venir a dar la Constitución, a partir de la cual va a venir a emerger, podríamos verlo así, ciertas leyes que tienen relación desde siempre con los parámetros generales que nos da nuestra Constitución Política del Estado. Otro concepto que podemos dar nosotros de lo que es el derecho constitucional, ¿no? Lo tenemos como una rama de la ciencia jurídica que trata del estudio de la constitución de un país. De un país que de forma específica podemos delimitarlo al nuestro, ¿no? Y que de forma general, desde siempre va a ser analizable para el resto de las constituciones, del resto de las constituciones de los países, ¿no? Que son parte no, que de manera internacional, ¿no? Dentro del derecho internacional podemos verlo además, ese análisis, ¿no? Desde un punto de vista más preciso, además, nos puede decir Adolfo Posada, en algún momento ustedes han debido hablar también de él, en Introducción al Derecho, en Filosofía Jurídica además, es el sistema de condiciones que hacen del Estado un Estado jurídico, o sea, un Estado que se acomoda al derecho. Otra definición que tenemos, compañeros, y yo las he ido separando tal vez las que más resaltan, ¿no? No necesariamente la que todos los autores nos van a venir a referir, pero siempre van a arribar en un mismo concepto que de cierta manera tiene cierto grado de coherencia. ¿No? Esta definición dice, el derecho constitucional, la rama del derecho público, obviamente interno, que estudia la organización del Estado, determina el tipo de gobierno, crea los poderes que le competen, fija las relaciones de estos poderes entre sí y establece las reglas fundamentales de las relaciones entre el Estado y ¿quiénes, compañeros? Tiene relación el Estado con nosotros, con los ciudadanos o los individuos, que conformamos este último, ¿no? El Estado. Por último, a ver, vamos a leer un concepto más. ¿Qué nos dice SMAIN? Dice, ¿no? El derecho constitucional tiene un triple objeto dentro del objeto que tiene el derecho constitucional. Uno, es determinar la forma de Estado, que tenemos en los primeros artículos de la Constitución Política del Estado, establece la forma de los órganos de gobierno y fija los límites de los derechos del Estado, ¿no? Tenemos un sinfín, compañeros, en el dossier como para que no nos perdamos. Cualquiera de estos conceptos que nosotros estamos desarrollando en lo que es el avance de la materia son válidos en lo que sería el desarrollo de nuestro examen parcial, ¿ya? No les voy a preguntar, a ver, ¿qué nos dice, compañeros, por ejemplo, ¿no? ¿Qué nos dice, hace un momento veíamos, ¿no? SMAIN, ¿qué nos decía? ¿No? Respecto a lo que es el objeto, que tiene el objeto de estudio de derecho constitucional, ¿no? No de manera cabal. Obviamente lo que nosotros podemos hacer, compañeros, es desde siempre dar un concepto propio o en todo caso, arribar en un concepto general, como son todos estos, arriba en lo mismo, el tipo de objeto de estudio que tiene el derecho constitucional, ¿no es cierto? Además, la definición es clara de lo que es el derecho constitucional de entre tantos autores que nosotros estamos analizando. Espero que estén cada uno de ustedes, compañeros, ya empezando a un poquito delimitar también los conceptos que se les está dando dentro de lo que es nuestro dossier, para que no nos compliquemos, ¿no? Al momento de que tomemos el examen. Es obligación de cada uno de ustedes como estudiantes, compañeros, el tener que por lo menos repasar y darle una lectura a la que nosotros estamos viendo en nuestro querido dossier, ya que se les ha obviamente ya entregado. Quien no lo tenga, compañeros, o quien tal vez estaba viendo, no sé si era en este grupo, hay algunos que han ingresado recién al aula, podrían volver a pedir, ¿no? O en todo caso pedir a los compañeros que se los puedan enviar para que de esa manera puedan
tenerlo el texto, ¿no? Una vez antes de que ya lo tengamos en la plataforma, que tiene algunos problemas o algunos conflictos del sistema. ¿Qué relaciones existen en el derecho constitucional respecto al derecho público y al derecho privado? Eso es algo que hemos estado hablando, además de entre las definiciones que hemos visto. ¿Qué relación podría existir, compañeros? A ver, alguien tal vez pueda... Uy, hay demasiada relación, ¿no? ¿Qué nos dicen? ¿Quién quiere participar de manera obligatoria en nuestra clase? ¿Qué relación podrían tener? Es clara la relación, ¿no? Estamos viendo nosotros ahí nuestro querido... ¿Ninguno? Ignacio, tal vez quería participar, compañero. No, licenciado, estaba pensando, pero más que relación, más bien encuentro diferencia y que me parece, como digamos, ¿no? Por dar, ¿no? El derecho público siento que como tal, ¿no? Se encarga de los, y bueno, de que las normas sean de interés público, ¿no? Que esa es su función, y mientras que el privado es de derecho privado, más personal, ¿no? Exacto. Todo se va a lo que es el derecho privado. Tenemos que entenderlo con relación que pueden tener entre particulares, ¿no es cierto? No siempre con el mismo Estado, ¿no? Como es el civil, comercial, ¿no es cierto? Minero, agrario, además de la relación laboral que existe, no necesariamente tiene que existir una relación laboral con el Estado. Obviamente nosotros podemos depender de una institución privada, dentro de una institución comercial privada, obviamente, para que podamos depender de los beneficios que pueda darnos respecto a la ley laboral, con relación además de lo que se encuentra inmerso en el texto constitucional, ¿no? No, muy buena la aportación del compañero. Mire, me ha hecho entender de otra forma también lo que nosotros estamos queriendo decir con todo esto que nosotros estamos avanzando. ¿Dónde está? Estoy buscando algo, una parte de nuestro... Estoy pudiendo encontrar esta... ¿Dónde se encuentra? Me quedo con mi... Ya. ¿Qué tenemos entonces que entender nosotros de lo que es el derecho público-privado, esa relación que tiene además el derecho constitucional con ambos? Vamos a ver esa relación a partir de lo que nos puede decir la misma clasificación, ¿no? El texto constitucional, lo que yo quiero que entiendan y se les grabe a cada uno de ustedes en lo que es el avance o la materia que nosotros a lo que nos vamos a dedicar todo este semestre, es de que la rama constitucional del derecho público interno ya tiene una relación, por ejemplo, con el derecho administrativo, porque el administrativo va a venir a regular el procedimiento con el cual la misma función pública se va a venir a desarrollar, ¿no? El derecho penal en el sentido de que nosotros vamos a poder ver la regulación de la conducta de cada una de las personas que se encuentran inmersas dentro del Estado. El procesal es el procedimiento con el cual nosotros vamos a regir para además dar aplicación con este, ¿no? Eclesiástico, obviamente nosotros ya vemos y sabemos que es con relación a la religión, que anteriormente, compañeros, a la Constitución del 2009 incluso, especificaba en un artículo mío, no recuerdo muy bien con qué artículo, pero especificaba en el sentido de que Bolivia tenía, ¿no?, por
delante la religión católica, ¿no? Y es algo que obviamente ha venido a cambiar respecto al nuevo texto constitucional, que prácticamente es nuevo, pero ya a partir del 2009, en el cual se ha determinado de otra forma diferente, ¿no? Dándole ese ímpetu único, digamos, ¿no? Esa relación constitucional con derecho internacional público, con relación a los parámetros internacionales que nos van a dar para la regulación de la norma y los derechos, además, entre los cuales la misma sociedad que esté regulada por la Constitución va a venir a ser beneficiada, ¿no? ¿Desde qué punto de vista? Nosotros tenemos que entender que el derecho constitucional no solo va a abarcar estos parámetros, sino que va a tener ese tipo de relaciones con instancias internacionales. La relación, por ejemplo, a la que yo quiero llegar para que podamos entender mucho mejor lo que es la rama constitucional, tiene una relación específica con el derecho laboral, por ejemplo, que es parte del derecho privado externo, ¿no? En el cual, compañeros, nos va a venir a referir, y Bolivia, por ejemplo, es parte de la Organización Internacional del Trabajo. Esta organización internacional nos viene a dar los parámetros dentro de los cuales nosotros vamos a tener, o va a nacer lo que es la Ley General del Trabajo, ¿no? Si ustedes buscan la Organización Internacional del Trabajo, ¿ya?, van a ver que todos los parámetros que se encuentran relacionados y como obligatorios para todos los Estados miembros, ¿ya?, de este ente internacional, son parámetros que se encuentran plasmados, o sea, son las reglas, lo que tienen que cumplir todos los Estados que son miembros, se encuentran inmersos en nuestra Ley General del Trabajo. Así de sencillo, ¿no? Entonces, esos aspectos internacionales vienen a relacionarnos con esas instituciones, ¿no es cierto? Y además que nos vienen a dar los parámetros específicos, tal vez, entre los cuales vamos a arribar en cuanto a nuestra misma ley. Los parámetros generales se encuentran en lo que es nuestra Constitución, ¿no? Lo vamos a ver seguramente más a fondo, incluso en Derecho Constitucional 2, donde vamos a analizar cada uno de los capítulos, títulos de lo que es nuestra misma Constitución. En el Constitucional 1 tenemos que ver a partir de dónde, ¿no?, nace todo eso que vamos a ver en Derecho Constitucional 2. Y en procedimientos especiales o procesales, no sé qué materia será, van a ver ya el tipo de procedimientos que se aplican a partir de lo que es nuestra misma Constitución, ¿no? El derecho constitucional tenemos que analizarlo además desde el punto de vista de un derecho constitucional, ¿no?, general y otro particular, ¿no? Dentro de esas ramas tal vez que nosotros podemos ver de lo que es el derecho constitucional. A ver. Esas ramas del derecho constitucional, compañeros, las tenemos igual desarrolladas constantemente en varios temas de los que se les está entregando en lo que es nuestro dossier de esta materia, ¿no? El derecho constitucional, desde el punto de vista general, tenemos que referir que es el estudio y conocimiento respecto a la sistematización e interpretación de todos los principios, los conceptos, instituciones que con carácter común se presentan, fundamentando además los rasgos principales y más importantes que tiene cada uno de los estados de forma general. Por eso es derecho constitucional general. Podemos un poquito más ingresar a detalle, refiriendo que el derecho constitucional, ¿no?, a diferencia, estamos hablando de dos ramas a partir de lo que es el derecho constitucional general con el particular. Es decir, que el derecho constitucional particular se limita solamente al conocimiento relativo a la constitución de un Estado determinado, o sea, del nuestro. A diferencia de lo que es el derecho constitucional general, que surge del conocimiento de las notas, ¿no?, conceptos e instituciones que presentan con carácter común en todos los estados, o por lo menos un grupo de estados determinados. Entonces, ¿qué queremos nosotros referir de lo que es el derecho constitucional general? Que se basa en normas generales, no así particulares, porque el derecho constitucional particular
¿ya? Dentro del cual nosotros estamos analizando en cuanto a las ramas que tiene el derecho constitucional. Tenemos que delimitar el particular de qué es el estudio y conocimiento de todos los principios y normas jurídicas constitucionales, correspondientes a un Estado propio, a un mismo Estado, quiere decir, ¿no? Al Estado de Bolivia, al Estado de Argentina, de Brasil, ¿no? Es particular. Teniéndolas que interpretar y sistematizar en una forma científica a partir de lo que es la misma Constitución. Las normas constitucionales de cada una de las naciones van a dar lugar desde siempre a lo que es el derecho constitucional de forma particular, por si acaso, ¿no? Dentro de lo que son las ramas del derecho constitucional, ¿ya? El derecho general es en el ámbito general. Son normas generales que se pueden publicar o que son parte de un derecho constitucional, que son parámetros que podríamos decir generales que nos pueden otorgar incluso, ¿no? El estudio del mismo derecho constitucional. Otra de las ramas dentro de las cuales nosotros podemos ingresar a detalle y el análisis de la materia dentro de la cual nosotros nos encontramos inmersos en este momento, compañeros, es el derecho constitucional comparado, ¿ya? Por si acaso, todo lo que nosotros estamos avanzando se encuentra en el dossier, compañeros, ¿ya? Para que puedan ustedes hacer seguimiento, estamos en el texto de Alipio Valencia Vega, por si acaso, de lo que es el manual de derecho constitucional. Es necesario que ustedes vean todo el dossier, compañeros, ¿ya? Para ingresar al estudio y poder entender mejor de lo que nosotros estamos hablando, por si acaso, ¿no? El derecho constitucional comparado, ¿ya? ¿Qué nos sugiere el nombre? Que va a venir a comparar algo, ¿no es cierto? En este caso, puede comparar constituciones de distintos países. Sí, ¿no? No están queriendo participar, ¿no, compañeros? Pero, ¿qué nos dice el autor? Aún dentro del mismo tipo de Estado y de Constitución que pudiesen imponerse en una determinada época y historia, ¿no? Porque tenemos que nosotros partir de que el derecho constitucional ha nacido a partir, ¿no? Y viendo un poco de historia la normativa internacional a partir de la Revolución Francesa, que vamos a ver un poco más adelante, dentro de lo que es el estudio también. Vamos a tratar de ver esa parte que seguramente ustedes han debido ver, han analizado y ya se han olvidado, ¿no? Nos habla entonces de las constituciones de diferentes estados, de diferentes épocas, nos dice, ¿no? Con mayores son los tiempos actuales que existen vigentes y con validez tipos distintos de estados y además de constituciones. Se observan desde siempre notas diferentes de una constitución a otra. Siempre existe algún tipo de diferenciación. No existe una constitución que sea idéntica, compañeros, por si acaso. De la comparación entre los distintos sistemas constitucionales individualizados o reunidos por tipos, es que resulta el derecho constitucional comparado. ¿Qué objeto tiene el derecho constitucional comparado? Su objeto claro, compañeros de derecho internacional comparado, es el estudio y el conocimiento de carácter teórico de las normas y los principios jurídicos constitucionales que pueden estar vigentes en su totalidad o pueden ser más bien solamente categorías históricas o que no estén vigentes y a fin de cuentas estén vigentes algunas y otras no, dentro de varios estados o grupos de estados que tengan algún tipo de rasgo común y además nazcan algunas antinomías y contradicciones, ¿no? Por consiguiente, nos dicen, ¿no? El derecho constitucional comparado puede abarcar el estudio e investigación individualizado, un estudio e investigación de principios y normas, un estudio e investigación de una constitución de un Estado de manera singular y específica, además de la combinación de formas de investigación anteriormente señaladas respecto a este derecho constitucional comparado. Puede ser que en este momento, compañeros, ustedes estén, ¿no? Y yo pienso que sí, la mayor parte que no está queriendo aportar, y de cierta manera
no estén llegando a entender muy bien de lo que nosotros estamos hablando, pero es claro que tenemos que ingresar al análisis y tenemos que además leer lo que es nuestro texto, y no solo el texto, sino repasar lo que el docente mismo nos está refiriendo de los aspectos importantes en cuanto a las ramas que componen este derecho, el derecho constitucional en sí. ¿Ya? Vamos a cortar este video, compañeros, porque se nos va a acabar el tiempo y les voy a volver a enviar el link para que continuemos. ¿Ya? Les voy a enviar, y por último, compañeros, lo que vamos a hacer para que ustedes se puedan tal vez ubicar mejor. Igual para los exámenes vamos a repetir y vamos a volver a referir, ¿no? Por si acaso, vamos a ver de los temas que estamos avanzando, ¿ya? Tenemos nosotros, ya en las páginas tanto al tanto, esta teoría o estos conceptos que hemos avanzado, de la misma forma, de las páginas tanto a tanto, de tal texto, estos otros conceptos para que ustedes puedan volver a desarrollarlos o poderlos repasar. Ya les he referido que en este momento estamos viendo lo que es el texto de Alipio Valencia Vega, el Manual de Derecho Constitucional. Página 18-19, compañeros. Ya, por eso les decía, no sé si va a ser más práctico para ustedes el hecho que tengan de manera digital, que lo puedan ver en su celular, puedan ver en la computadora, o de cierta manera también pueden optar por realizar una impresión, donde vean ustedes conveniente. A partir de que saben ustedes que tenemos una fotocopiadora en nuestra universidad, más sin embargo, está a disposición suya el hecho de que puedan optar por esa situación de imprimir en otro lugar, tal vez con un mejor precio. Eso ya lo vean lo conveniente cada uno de ustedes. Preguntas, compañeros. Nos vemos en un momento. Vamos a estar absolviendo a ver qué dudas habían tenido, por favor. Ya les envío el link entonces.